Estás a un paso de avanzar en la programación, pero ¿te has preguntado qué es una constante? ¿Qué es una variable? Bueno, estos conceptos y mucho más vamos a ver en este video. Bienvenidos a Fundamentos de Programación. Una variable es un espacio reservado para guardar información o datos en la memoria principal o memoria RAM. Una variable puede tener información conocida o desconocida. Una variable puede referirse a un tipo de dato, por ejemplo, el nombre de una persona, la edad de una mascota o la fecha de nacimiento de alguien, el número de placa de un vehículo, la marca de un refrigerador. Todos esos elementos, todos esos datos pueden ser guardados en una variable. Entonces, la variable va a estar encargada principalmente de guardar información en la memoria principal para que pueda ser procesada y leída por el código que nosotros vamos a escribir. Un ejemplo de variable puede ser la siguiente. Nombre igual, por ejemplo, a Juan Pérez. El dato Juan Pérez es un tipo de dato que puede ser guardado en una variable. ¿Pero por qué se llama variable? Precisamente por eso, porque varía. Así que si nosotros usamos el siguiente ejemplo, nombre igual a Pedro, el dato de la variable ha cambiado, pero sigue siendo la misma variable. ¿Y qué pasó con Juan Pérez? Pues se ha sobrescrito. El nuevo valor ha sobrescrito al que existía. Entonces, las variables, entre otras características, pueden cambiar de valor a medida que transcurre un programa. Es como si lo usáramos como un comodín. La intención de guardar datos en variables es principalmente para el proceso de datos. Con una variable, por ejemplo, si nosotros tuviésemos dos números, número 1 y número 2, y quisiéramos saber la suma de esos dos valores, necesitaríamos una variable para guardar ese valor y luego poder mostrarlo al usuario, como lo hace, por ejemplo, una calculadora u otro software que se dedique al cálculo de elementos, de números u otras cosas. Entonces es importante destinar un espacio en la memoria RAM para guardar información. Hay varios tipos de variables. Tenemos los tipos de dato lógico, que recibe un verdadero o falso. Se conocen también como datos booleanos porque solo admiten una de dos opciones. Está el tipo de dato entero que puede guardar valores de tipo numérico, principalmente números enteros. También está el de coma flotante, que es el número decimal como lo conocemos o número fraccionario. Significa entonces que ese tipo de variable va a guardar datos con puntos decimales. Hay allí dos tipos de coma flotante, uno de baja precisión y uno de alta precisión. ¿Por qué de alta o baja? Básicamente porque depende de la necesidad del dato. Si necesitamos hacer cálculos demasiado precisos, necesitaremos más decimales. En cambio, si nos conformamos con unos pocos decimales por alguna razón, entonces bastará con una coma flotante de baja precisión. También tenemos los tipos de dato carácter, que almacena un set de caracteres específicos. Por ejemplo, la letra A, la letra B, etc. También tenemos los tipos de dato string o cadena, que están construidos para guardar cadenas de caracteres. En otras palabras, datos alfanuméricos. Estos datos alfanuméricos, por supuesto, puede ser la contraseña de un usuario, el correo electrónico de alguien, u otro valor que implique set de caracteres alfanuméricos, que incluye espacios, por ejemplo, y caracteres especiales, como un asterisco, un signo más, un slash, etcétera, etcétera. En relación a guardar datos en una variable,
estas variables deben ser nombradas de manera representativa. Es decir, que, en otras palabras, guarden o comuniquen un significado fácilmente entendible por la persona que está programando como por quien la lee. Si, por ejemplo, necesito guardar el nombre de una persona, lo ideal es escribir la palabra nombre como identificador de esa variable. Si lo guardo como n, probablemente al poco tiempo, o si este programa es mantenido por otro colega o desarrollador, pues probablemente no vaya a entender qué significa n, porque n puede significar mucha cosa. Entonces, la recomendación es que los identificadores de variable sean escritos de manera tal que pueda saberse qué es lo que están guardando, al menos de manera resumida. Si estoy guardando la edad de alguien, bueno, edad sería el ideal para ese identificador. Las variables también tienen ámbitos. ¿Y esto qué quiere decir? Que una variable puede ser declarada de manera local o de manera global. La diferencia es que si tú declaras una variable dentro de un subconjunto o de un proceso del programa, es decir, que tú tienes una especie de apartado en el que estás procesando algo y declaras la variable allí, entonces el ámbito de esa variable solo será posible de acceder dentro de ese subconjunto o subproceso. De lo contrario, las variables globales se declaran principalmente al comienzo de las instrucciones para que todos los miembros de ese programa puedan acceder a su valor, escribirlo, modificarlo o eliminar. Las variables son muy utilizadas no solo para guardar información referida a datos de un programa, sino que también son utilizadas por el sistema operativo. Uno de los tipos de variable conocido son las variables de entorno, que en general procesan información referida a programas, subprogramas, procesos y otra información referida con el funcionamiento de un sistema operativo. También podemos crear variables de entorno para guardar accesos y configuraciones. Por ejemplo, si tuviéramos un programa en el que accediésemos a una base de datos, las variables de entorno en este caso guardarían, por ejemplo, el nombre de la base de datos, el nombre del servidor al que se conecta, el nombre del usuario que se conecta y la password del usuario que se conecta a esa base de datos. Entonces, las variables de entorno tienen como propósito general identificar procesos específicos, asignar o identificar accesos o variables de acceso para programas específicos. ¿Y qué es una constante? La constante, a diferencia de la variable, no cambia su valor. Es decir, la constante mantiene el dato que ha guardado durante toda la ejecución del programa. Por ejemplo, si necesitásemos guardar un dato como la URL o dirección de acceso de algún programa que esté vinculado al nuestro, lo guardaremos en una constante para que no cambie. Así también podría ser el acceso a un dato específico, por ejemplo, una fórmula matemática o un valor estático, como es el valor pi en matemática. Entonces, ese valor pi, que es 3,14 y algo, sería guardado en una variable que probablemente la llamaríamos pi. Ese dato no cambia y por lo tanto lo guardaríamos en formato de constante. También es un espacio en memoria, pero el dato guardado allí no cambia. Por ejemplo, algunas variables de entorno de acceso a una base de datos podría ser guardada en formato constante, es decir, cada dato guardarlo dentro de una constante, ya que este dato habitualmente no cambia en el transcurso de un programa. ¿Te gustó este contenido? Pues hay mucho más para ti en esta serie Fundamentos de Programación. En el próximo video hablaremos acerca del diagrama de flujo, esta vez tratando de poner en práctica algún problema sencillo que podamos expresar a través de ese diagrama. Por lo tanto, no te puedes perder el próximo episodio. Gracias por tu apoyo.
suscríbete si aún no lo has hecho, dale like a este video, si te ha gustado por supuesto, y no olvides visitar mi sitio profesorgaldames.cl para que puedas acceder a este curso y a muchos más que tenemos en esta plataforma. Gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video. Chao.